A la comisión que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la protección integral de la ruta sagrada histórica cultural del pueblo huichol o wixárika. Visto y estudiado que fue el documento en cita, la comisión dictaminadora presenta los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 16 de marzo del año 2022, se dio lectura a la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la protección integral de la ruta sagrada histórica cultural del pueblo huichol o wixárika, presentada por la diputada María del Mar de Ávila Ibargüengoitia. En esa misma fecha, por acuerdo de la mesa directiva mediante memorándum número 322, la iniciativa fue turnada a la comisión que suscribe para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente. Materia de la iniciativa: exhortar a la protección integral de la ruta sagrada histórica cultural del pueblo wixárika en el estado de Zacatecas. Valoración de la iniciativa: para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de esta comisión estimamos pertinente dividirlo en los siguientes considerandos. Primero, competencia. En esta Comisión de Desarrollo Cultural es competente para estudiar y analizar la presente iniciativa. Segundo, en las últimas décadas el marco jurídico internacional ha reivindicado los derechos de los pueblos indígenas, principalmente la defensa de sus derechos humanos y su dignidad, lo que se ha ido reconociendo, quizás paulatinamente y plasmado en los ordenamientos jurídicos nacionales. Históricamente, las sociedades indígenas han sido una comunidad vulnerable en sus derechos humanos debido a sus condiciones de vida e interacción con su entorno social, económico, cultural y político, lo que impacta en el ejercicio de derechos. En nuestro país, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías de 2020, más de 23.2 millones de personas se reconocen como indígenas, y las entidades federativas con mayor población de habla indígena son Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero. Asimismo, las entidades con menor población hablante de lengua indígena son Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas y Coahuila. Sin embargo, el siglo XX trajo un proceso de reivindicación e identitario que puso a las comunidades indígenas en el centro de la política y la normatividad nacional, mediante postulados que iban desde la protección de los indígenas hasta la restitución de las tierras de las que fueron despojados en épocas anteriores. El 28 de enero de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4 de nuestra Carta Magna. Con ello se reconocía como constitucionalmente a los pueblos indígenas su cultura, sus costumbres y su lengua. Tercero, los derechos indígenas en los tratados internacionales. México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989. El citado ordenamiento también contempla el reconocimiento para utilizar las tierras a las que han tenido acceso para sus actividades tradicionales. Por otro lado, el marco jurídico detonado por el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 se consolidan con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2006, la cual estableció el reconocimiento de las culturas y las prácticas tradicionales. 4. Los derechos humanos indígenas en el sistema jurídico mexicano. Como se ha citado en el primer considerando, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagró la protección de los usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos indígenas. Con ello, se abrió una agenda de reivindicación de los derechos y la cultura indígena. En el año 2022 se publicó la Ley de Protección de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas. En los ordenamientos revisados se muestra la evolución proteccionista en materia de derechos indígenas que van desde los derechos humanos hasta la protección del patrimonio, territorio, cultura, lengua y tradiciones. En el caso del estado de Zacatecas se enmarcan diversos instrumentos jurídicos proteccionistas del territorio, biodiversidad, fauna y ecología, y en ese contexto se ubica el decreto del Poder Ejecutivo Federal que emite el general Lázaro Cárdenas del Río en fecha 18 de noviembre de 1937. En esta zona forestal protegida coinciden con la ruta sagrada wixárika, que en el estado de Zacatecas recorre más de 400 kilómetros y abarca 500 hectáreas que cruzan por 3 estados, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas. La ruta wixárika es una red de veredas, caminos, terracerías, cerros, montículos y carreteras que constituyen las vías a sus sitios sagrados que recrean su cosmovisión, sus tradiciones, su identidad y la revocación de la vida.
Bajo esta premisa, se publicó en el Decreto 9 del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, de fecha 5 de diciembre del 2009, mediante el cual se declara Área Natural Protegida Parque Estatal Ruta Huichola. El objetivo del decreto era proteger los recursos naturales, áreas naturales de la región, la historia, cultura e identidad de las comunidades indígenas que forjaron Zacatecas. La pertinencia del decreto se refrenda con el decreto presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2023, mediante el cual se reconoce, protegen, preservan y salvaguardan los lugares y sitios sagrados y las rutas de peregrinación de los pueblos indígenas Wixárika, Nayeri, Odam, Oaundam y Mexicán, que se entienden por los estados de Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. Por ello, esta dictaminadora coincide con la pertinencia del punto de acuerdo de la iniciante, por lo expuesto y fundado, la diputada y el diputado integrantes de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 64ª Legislatura del Estado. Nos permitimos someter a la consideración del Pleno los presentes dictámenes conforme a lo siguiente. Primero, la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que gire indicaciones a las dependencias responsables a fin de que se pongan en marcha los trabajos interinstitucionales para la protección y salvaguarda de la ruta sagrada histórica cultural del pueblo Wixárika, atendiendo la ruta territorial establecida en el decreto que declara Área Natural Protegida Parque Estatal Ruta Huichola del año 2009. Segundo, se exhorta a los ayuntamientos de los municipios de Susticacán, Guadalupe y Zacatecas comprendidos en el decreto que declara Área Natural Protegida Parque Estatal Ruta Huichola del año 2009, a fin de que se coordinen con las instituciones del Estado, a fin de que se protejan, salvaguarden los sitios sagrados y su biodiversidad, que son parte de la ruta sagrada histórica cultural del pueblo Wixárika. Tercero, se exhorta a las dependencias y organismos que conforman el gobierno del Estado, así como los gobiernos municipales, al Poder Judicial del Estado y a la propia legislatura del Estado, para que en lo sucesivo omitan referirse al pueblo Wixárika como pueblo huichol en todas aquellas disposiciones, planes, programas, acuerdos, comunicados, sentencias y demás documentos oficiales generados con motivo del ejercicio de sus funciones. Cuarto, públiquese por única ocasión en el periódico oficial órgano del gobierno del Estado de Zacatecas. Así lo dictaminaron y firmaron las y los diputados las diputadas y el diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Cultural de la Honorable 64ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Zacatecas AC, 9 de abril 2024. Presidenta, diputada María del Mar de Villagoitia Rúbrica. Secretario, diputado José David González Hernández Rúbrica. Es cuanto, diputada presidenta.